Hablaremos en este capítulo sobre Jan Vermeer de Delft, un artista holandés nacido el 31 de diciembre del año 1632 en Delft. Por lo menos es la fecha en la que se conoce su bautizo en esta ciudad de los Países Bajos, y fallecido en 1675, un 15 de diciembre. Sobre Jan Vermeer de Delft se tienen muchas dudas acerca de sus datos biográficos, así como de su nacimiento, tanto como de su fallecimiento. Pero sí podemos precisar que se trata de uno de los grandes exponentes del arte del siglo XVII en los Países Bajos. Estamos viendo la Celestina, una pintura realizada en 1656. Se trata de un óleo sobre tela, como muchas de sus obras. Estamos observando tal vez el único autorretrato que se realiza Jan Vermeer de Delft, aunque se pueda inferir por su vestimenta y por su cabellera y un poco por su contextura física, que también se retrató en algunos cuadros que veremos posteriormente. Se trata de una pintura moralista, ya que estamos observando cómo este hombre está dándole algunas monedas a esta mujer por seguramente algunos favores sexuales, y Jan Vermeer de Delft mira al espectador tomando lo que aparentemente es una copa de vino. Muchos de los artistas de la época tenían estos temas moralizantes, o que querían dejar una anécdota, una historia, y señalar un problema o un acontecimiento social que querían justamente criticar. Tenemos soldado y mujer sonriendo. Una pintura cercana a 1658, y cabe resaltar que Jan Vermeer de Delft no firmó la mayoría de sus pinturas, tal vez dos o tres, por lo que hay muchas especulaciones acerca de la autoría de algunas obras que se le han adjudicado a él, así como de la datación exacta y cronológica de su obra completa, que por cierto no es muy grande, ya que los historiadores y las instituciones encargadas de la conservación de la obra de Jan Vermeer de Delft hablan que hay entre 33 y 35 obras realizadas genuinamente por este artista, y son obras de pequeño formato, por lo que lo convierten en un caso bien particular, ya que tiene bastante éxito y es muy recordado como uno de los grandes artistas holandeses, luego de realizar tan pocas obras. Una de sus obsesiones, de algún modo, fue pintar mapas en los fondos de sus pinturas, justamente los mapas de los Países Bajos. Esto debido a que tuvieron un florecimiento cultural, económico y político muy importante, que fue incluso influencia para las zonas cercanas de Europa. Es por esto que Jan Vermeer de Delft, en sus escenas costumbristas, incluye estos mapas de los Países Bajos. La lechera, una pintura cercana al 1658 o 60, es una de sus obras más afamadas, pues se trata de una de esas escenas costumbristas, una escena intimista y cotidiana, algo en lo que se especializó Jan Vermeer de Delft, y podemos notar en los detalles tanto de las naturalezas muertas como de los fondos o incluso de los ropajes, que trabaja con una delicadeza muy interesante, sobreponiendo puntos diluidos de color uno sobre otro para generar unas distancias y una mirada casi que fotográfica, adelantándose mucho a esto que se conocería como el foco o la profundidad de campo en fotografía muchos siglos después. Vista de Delft.
Es una tela realizada cerca del 1660 o 61 y se especula que usó la cámara oscura para su realización. La cámara oscura era un instrumento de visión que les permitía a los artistas de algún modo calcar la realidad con una fidelidad mayor. Estamos observando que el artista se ubica en una posición alta y esto podemos concluirlo por el grupo de personas que se encuentra en la parte inferior izquierda. Así que el artista tiene una panorámica muy fiel y muchos de los historiadores y críticos hablan que se esmeró mucho por retratar cada detalle de la ciudad de Delft de aquella época, una obra de 1660 aproximadamente. Mujer en azul leyendo una carta. Una pintura cercana de 1662 o 64 que hace parte de este reducido grupo de obras del artista, del cual se sabe tuvo 15 hijos. 4 de sus hijos fallecieron siendo aún muy niños y se especula también que muchas de sus modelos se trataba de sus propias hijas. El tema de la lectura de las cartas se torna en un tema bastante íntimo, muy introspectivo y de mucha reflexión. Por supuesto lo contrasta casi siempre con estos mapas de los Países Bajos, algo muy característico en Jan Vermeer de Delft. Es tal vez una de sus pinturas más afamadas, se trata de La Mujer de la Perla. Se trata de una pintura cercana al 1665 y notando que seguramente es una de las pocas pinturas en las cuales se acerca justamente a ese estilo barroco europeo. Y es que aunque Jan Vermeer de Delft pertenece al siglo del barroco europeo, no es tan fiel seguidor de estas doctrinas que practicaron, por ejemplo, los barrocos españoles e italianos, sino que tiene un estilo propio y particular. Pero es justamente este cuadro que nos trae un poco a la memoria todo ese estilo barroco del resto de Europa, y es que el fondo, aunque no llega a ser negro porque tiene bastantes matices, sí es bastante oscuro y logra resaltar de una manera impecable el rostro, la iluminación y el pequeño detalle que le da el nombre al cuadro, la perla que pende de la oreja izquierda de esta joven mujer. Esta es una de las pinturas más sobresalientes de Jan Vermeer de Delft. Se trata de el arte de la pintura. Una pintura realizada entre el 1666 y 73, datada en este periodo de tiempo. Se trata de una alegoría a la pintura, en la cual aparecen varios elementos simbólicos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, la máscara de yeso que está posada sobre una mesa que tiene algunos documentos y bocetos también. Estamos en el taller del artista y por la vestimenta que tiene él mismo podemos pensar que se trata de un retrato también del mismo Jan Vermeer de Delft, solo que esta vez de espaldas al espectador y mirando a la modelo que está ataviada con un importante vestido azul, un libro y una trompeta con un tocado en la cabeza. Por supuesto, el mapa de los Países Bajos y una lámpara perfectamente iluminada y que hace contraste con esta zona superior del cuadro. La tela, que es ya costumbre en las pinturas de Jan Vermeer de Delft, que de algún modo hacen pensar en lo que se está viendo. Es como si fuésemos el espectador que está abriendo o develando la escena, y justamente corre la cortina para saber qué es lo que está ocurriendo en el interior del taller del artista. Un lienzo en blanco con un tento, que es como se llama este instrumento que sirve de apoyo para la mano del pintor, y por supuesto el infaltable piso ajedrezado.
uno de esos íconos que incluyó en muchas de sus pinturas Jan Vermeer de Delft. Sin duda una de las obras maestras y tal vez uno de los cuadros más grandes, ya que tiene poco más de 1 metro de largo, teniendo en cuenta que el resto de sus pinturas eran de formatos mucho más pequeños. El geógrafo se trata de una pintura cercana al 1668 o 69, justamente habla de esa idea tan persistente de incluir los mapas en sus pinturas. Un poco esta pintura habla del poderío y de la posición económica que tenían los Países Bajos en aquel momento, y presenta a un geógrafo en un momento de introspección que detiene un poco su trabajo para mirar seguramente por la ventana y sumergirse en sus pensamientos. La encajera. Una pintura cercana del 1669 o 70. Y es que es muy difícil encontrar cuál es la obra más relevante de este artista holandés, puesto que esta pintura revela muchos de los detalles más interesantes de la mirada y la técnica que desarrolló Jan Vermeer de Delft. Y es que tanto el fondo, que esta vez está desprovisto de toda decoración y de todo tipo de detalles ornamentales, hasta los primeros planos en donde se desenfoca con esa técnica de añadir pequeños puntos sobrepuestos y bastante diluidos para dar una impresión de desenfoque, todo esto para resaltar una labor totalmente cotidiana y absolutamente simple y aparentemente banal que realizaban las mujeres holandesas de aquella época. Una pintura como siempre muy bien iluminada, muy bien tratada, sin dejar ninguno de los elementos al azar o incompletos, algo que asombró siempre en la realización de las telas de Jan Vermeer de Delft. Y finalmente, mujer sentada tocando la espineta. También se le llama mujer en el virginal, ya que este instrumento que está interpretando acá se le llama el virginal, la espineta o el clavicémbalo. Una pintura cercana del 1673 o 75, tal vez una de sus últimas obras, siempre magistrales, con la idea de proponer unas diagonales con la tela que devela, con alguna pintura de fondo, de nuevo la idea del rincón, unas telas perfectamente tratadas, la idea de la música que fue importante para el artista, y un clavicémbalo virginal o espineta muy interesante, ya que se puede notar en esta parte izquierda del instrumento una serie de manchas, de chorriones de pintura que fueron perfectamente colocados por el artista, algo que de algún modo se adelanta también a esa idea de incluir chorriones y accidentes pictóricos en las pinturas modernas, ya muy entrado el siglo XX. Es un símbolo de virginidad también, ya que en esta época se cuidaba mucho que las mujeres llegasen vírgenes al matrimonio, así que de nuevo nos trae Jan Vermeer de Delft una de sus pinturas con un mensaje moralizante. Espero hayan disfrutado de este agradable paseo por la obra de uno de los artistas más importantes del barroco holandés, Jan Vermeer de Delft.